simple palabra evangelio significa las buenas nuevas. Hasta ahí va. Entonces vamos a hablar de las buenas nuevas del evangelio, o sea, del evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Muy bien, es más completo decir el evangelio del reino de Dios. Bueno, ¿qué dice entonces Juan, el capítulo 3? Y vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar una segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diga: entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No os maravilléis de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Bueno, y pasemos al 16. ¿Quién sabe? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado porque pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos da de primero reunirnos en este lugar. Y gracias, Señor, también por el privilegio enorme que nos da de escuchar tu palabra, de meditar, Señor, de entenderla, Señor, a la luz de lo que tú traes para el día de hoy. Te bendigo, Señor. Gracias por tu eternidad, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a avanzar en este camino hermoso. Ayúdanos a avanzar más, tomando fuerzas, vivir, Señor, confiados en lo que tú haces, Señor. Y que nuestra mente, corazón y todo nuestro ser esté dispuesto a la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio del reino de Dios. Bueno, se habla mucho, entonces, muchos quieren segregar o dividir la palabra evangelio del reino de Dios. Entonces vamos a ver qué es el evangelio del reino de Dios. Pero primero tenemos que entender dos aspectos. El evangelio del reino de Dios es algo sobrenatural, no es algo natural. Entonces, vamos a entender primero desde el principio qué es lo natural. Entonces, lo natural es el ámbito o lo que yo toco, lo que yo puedo ver y lo que está bajo las leyes de un tiempo, un espacio y una materia. Entonces, estamos hoy aquí siendo las 7:55 en este espacio y sentados en una silla. Ese es nuestro ambiente natural. Entonces tenemos, ¿y cómo accedemos a eso? Pues por nuestros sentidos, por lo que yo veo, por lo que yo toco, aun por lo que yo huelo. Bueno, ¿qué es lo sobrenatural? Es el ambiente en que nosotros debemos entrar, es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Tenga en cuenta eso. Es un ambiente espiritual, permanente, invisible y eterno. Eso es el ambiente sobrenatural. Ahora, el ambiente sobrenatural se ubica fuera de un tiempo.
ejerce un dominio sobre lo natural, o sea, sobre el espacio y la materia, domina eso. Y este ambiente solo se accede, o a este ambiente espiritual solo se accede uno por fe. De ahí los milagros, de ahí el que fue abierto un mar rojo, de ahí de que un pueblo fue alimentado por 40 años, de que su ropa creciera, no se les acabara, y el calzado creciera con el pie. O sea, yo no sé, es algo que ¿cómo hizo para que el calzado fuera creciendo también con el pie? Era talla 32, pasó a 34, 36, a 38, y el calzado crecía con el pie, lo dice la palabra. ¿Cómo entender tantas situaciones de estar pasando por un horno de fuego, que estando en una cueva con leones, no ternura, con tantos milagros? Bueno, y el que más me gusta a mí se refiere de un ámbito que es sobrenatural, que pasa tiempo, espacio, materia, todo, es que un animal como un burro hable con un profeta, habló con el profeta, un burro. Bueno, todos estos aspectos sobrenaturales, invisibles y eternos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de Dios. Bueno, primero, toqué el tema. Se habla del reino de los cielos y del reino de Dios. Es lo mismo. Muchos quieren decir es diferente el reino de los cielos, el reino de Dios. Simplemente, cuando usted lee en el libro de sobre todo Mateo menciona el reino de los cielos y los otros mencionan el reino de Dios. Bueno, para así como lo que yo pude investigar un poquito es que Mateo tenía mucho cuidado en hablar en su ámbito en lo que vivían, hablar de Dios. Casi ni se mencionaba a Dios. Para ellos era una palabra sagrada. Entonces él simplemente mencionaba el sitio, el reino de los cielos. Ya Marcos y aún Lucas se ve, habla más escuetamente del reino de Dios. El mismo Señor Jesús tenía cuidado en hablar también. Pero escuche lo que dice entonces en los evangelistas, bueno, Mateo, Marcos, pero leemos en general lo que dice que Jesús comenzó su ministerio en Galilea predicando el evangelio del reino. Hasta ahí, el evangelio del reino. Se tenía cuidado de mencionar, tal vez como digo, la palabra Dios, porque para ellos era algo sagrado. Ya se fue agregando. Ahora dice, entonces, en estos evangelios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Este evangelio del reino era el centro del mensaje y la razón de la venida del Señor Jesús. En Lucas 4:43 Jesús revela que era necesario anunciar a otras ciudades el evangelio del reino de Dios. Y si usted puede subrayar en los evangelios, ahora sí. De hecho, las parábolas, las 39, 40 parábolas que usted encuentra en los evangelios, usted va a encontrar el evangelio, el reino de los cielos es como, el reino es como, y compara como las hormigas, bueno, estoy estudiando las parábolas, es muy interesante. Igual, el evangelio del reino no es comida, no es bebida, no es nada de eso. Y dice que los evangelistas incluyen en todos sus escritos o evangelios más de 60 ocasiones diferentes en las que Jesús refirió el reino de Dios. Incluso en los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, se habla del reino de Dios. Pablo también se refiere 9 veces al reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios merece un espacio, una especial consideración y un estudio bíblico profundo de cada creyente. Ahora, Mateo entonces, como les mencionaba, opta por hablar del reino de los cielos, para que usted no se confunda, porque a veces quieren confundirme que no, que son dos cosas diferentes, es lo mismo. Solo que recuerde que Mateo, en su ámbito, ellos en ese tiempo hablaban el arameo, que fue el mismo idioma que habló Jesús, el arameo. Entonces, para ellos era muy difícil mencionar la palabra Dios. Entonces, ya por cuestiones ya de semántica, o bueno, en fin, ya las traducciones se hablan así, el reino de los cielos. Pero en general se utiliza el reino de Dios.
¿Qué es entonces el reino de Dios? El reino de Dios entonces se refiere, el pastor nos habló hace 8 días. Me gustó porque fue casi la introducción a esto. Bueno, fue la introducción. Me diste la mejor introducción. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Okay, muy poquitos, pero si quieres que ver la introducción de este mensaje, vea el mensaje del pastor hace 8 días. Nos hablaba del reino de Dios y nos hablaba acerca de Moisés y todo lo que sucedió a la salida del pueblo y cómo nosotros pasar esa espera del reino de las tinieblas al reino de Dios. Imagínense, desde el Antiguo Testamento y todo lo que se establece en la palabra, se habla de esto. Ahora, entonces, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, es el gobierno divino, invisible, que se establece en la tierra. Escuche, lo establecemos en la tierra cuando hacemos la voluntad del rey, cuando conocemos el corazón del rey, cuando adoramos al rey. Es entonces, en un orden total, la administración de ese rey que influencia la tierra y reemplaza el orden o desorden que existe en el sistema del mundo. ¿Me van a entender? Como hace 8 días se habló, o sea, había un sistema de reino de las tinieblas en ese tiempo y Dios permitió que el pueblo cruzara el Mar Rojo y todo lo que el pastor nos hizo introducción tan preciosa de pasar de ese reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, nos decía, hay 2 reinos. El reino de las tinieblas, el cual tiene dominio sobre algunos, porque cuando entra, ahí donde entra el sistema divino y el sistema del reino de Dios, todo cambia, entra la luz, entra un orden. Entonces, el reino de Dios es el señorío, el dominio del rey sobre la tierra. ¿Cómo viene? Porque yo, como su hija, y tú como el hijo de Dios, hija de Dios, traes ese sistema en una forma visible. ¿Cómo? Cuando en tu casa, en el trabajo, manifiestas el poder de Dios. Y ya vamos a ver cómo. Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el finalizar de una oración que lo hacen en todas las comunidades, el Padre Nuestro, que lo repiten ¿cómo se llama? En oraciones rezadas. Pero termina esta oración porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora Jesús habló en 3 ámbitos divinos. Habló del reino, que es el gobierno de Dios. Habló del poder, que es la habilidad de Dios para gobernar. Y la gloria, que es la presencia de Dios. 3 ámbitos que nosotros debemos de traer. Por eso finaliza ese Padre Nuestro tan hermoso con eso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y es lo que todos nosotros como creyentes debemos continuamente declarar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Recuerda, el reino es el gobierno de Dios, porque estamos diciendo, Señor, gobierna mi casa, gobierna mi vida, gobierna mi ser. El poder es la habilidad que Dios nos da para nosotros ejercer ese poderoso dunamis. El dunamis significa fuerza poderosa o habilidad inherente que Dios da para que nosotros tengamos la capacidad de realizar milagros. Cuando de pronto nos levantamos, Señor, no tengo un solo centavo, un solo peso, pero tú me vas a traer el 1.000.000 de pesos que necesito. ¿Estás abriendo qué? Hablando con poder, dunamis. Estás haciendo algo, el poder explosivo de Dios. Que esa persona está enferma y tú dices, no, ya estoy muriendo, ya tengo 10 días de vida. Y cuando entra el poder de Dios, porque estamos bajo el reino de Dios, y decimos a la persona, en el nombre de Jesús, se sana. Y todo tumor maligno y todo se va en el nombre de Jesús. Y vemos el milagro realizado. Amén. Cuando tenemos poder sobre la naturaleza, cuando decimos, yo lo digo, lo he experimentado, al cielo, por favor, Señor, que ese sol salga y resplandezca. Así digan que va a llover torrencialmente y las nubes estén pesadas y el ambiente oscuro, pero miro el cielo y ordeno, hoy nubes se corren
y el sol sale. Porque tengo el poder. Amén. ¿Quién me lo ha dado? Porque permanezco y pertenezco al reino. Y el poder es inherente que Dios me da para poder obrar milagros sobrenaturales. Milagros poderosos. Ahora, el milagro más grande es traer o sacar de las tinieblas a una vida y ponerlas en el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, sacar a todos los que están en oscuridad. Isaías era un hombre que exclamaba esto, tremendo, y Dios le decía a Isaías, es que tú te has dado el poder para que saques, abra los ojos a los ciegos, a los sordos, pero no solamente eran físicos, sino espirituales. Muchos hermanos, escúcheme, aunque vienen y están en la iglesia, en el ambiente religioso, bueno, pueden decir también espiritual, están sordos, ciegos y mudos. Pero cuando viene el reino o el gobierno de Dios a tu vida, empiezas a obrar en la habilidad de Dios, en el poder de Dios, para traer la gloria de Dios y la presencia de Dios a una casa. Cuando un milagro se efectúa. Hace muchos años un joven salió frustrado de su iglesia porque lo echaron. No cumplió con una meta que le puso su líder. Y entonces él llegó y dijo, no, fracasé, no pude estar en ese lugar donde me va. Entonces él le dijo, váyase a su casa, hermanito, usted no sirve como. Y él se fue frustrado, triste. Pero él entendía que él era un hombre de Dios y él decía, yo quiero traer el reino a la tierra. Y él veía milagros. Y abrió su casa en su garaje. Y empezó a invitar a sus vecinos a tener una cena y a orar. Cuando Dios empieza a derramar, ¡wow!, milagros. Se levantó un paralítico. Le dijeron, no, usted está cuadrapléjico, usted no. Pero cuando él lo vio, llegó allá y dijo, bueno, le presentó la palabra. Y este hombre se levanta y camina. Le habían dicho, usted nunca en su vida va a caminar. Pero él, como creía en ese poder de Dios, en ese dunamis, le ordenó a este hombre que caminase. Y empezó el primer milagro. La gente, y los vecinos, Al siguiente reunión no cabían en ese garaje. Y trajeron ya un sordo, un ciego. Y empezaron a venir los enfermos. Es que allá ese joven ora y no, eso es tremendo la palabra. Y ya no cabía. Y tuvo que ir, consultó con otro, dijo, ¿qué hago? Dijo, no, pues, hermano, por fe, métase y busquemos un local más grande. Ese local no fue en menos de nada que tuvieron que abandonarlo por uno más grande, porque empezó a caer en ese poder que Dios traía a través de establecer el reino. Entonces, a través de esos milagros, las familias, los conocidos, la gente empezó a venir. Jesús obró así. Decía que le llevaban, cuando en el tiempo de Jesús, a los ciegos, a los sordos, a los leprosos. Y la gente corría por los milagros. Así es que no, ya he gastado mi dinero y solo tú. Y le tocaba la puntica del manto del Señor. Y esta mujer fue sana. Muchos milagros. Y la gente creía. Porque empezó a experimentarse el poder de Dios. Y la gloria y la presencia de Dios empezaron a venir a las casas. Pasaron unos años y este joven ya no era una bodega. Fueron 8 bodegas seguidas, casi podríamos decir que toda esta cuadra. Y es la iglesia más grande en su ciudad. Al principio frustrado porque no pudo hacer una obra en un lugar, pero Dios lo llamó y él decía, yo creo. Y aun cuando yo la escucho en sus promesas, tremendo. Ha obrado Dios resurrecciones en su iglesia. Ha obrado cosas, milagros, y él siempre proclama esto. ¿Por qué? Porque el reino, el gobierno de Dios está sobre la vida de este joven y sigue en su vida hoy en día y en su iglesia, en esa ciudad. Y porque la habilidad de Dios él la pudo entender y obrar milagros y entender y decir a la gente, es que hay Jesús
Jesús quiere entrar a tu vida. Cuando este hombre, este fariseo vino ante Jesús y le dijo, yo quiero eso. Yo quiero ver el reino, yo quiero experimentar el poder y la gloria. ¿Qué le dijo Jesús? Vayamos otra vez a San Juan capítulo 3, le dice Jesús, pero es que, ¿qué necesito yo para poder entrar? ¿Qué le dice Jesús? Necesitas nacer de nuevo. Un nuevo orden en tu cuerpo, en tu vida, en tu vida. Pero él decía, ¿pero cómo? Si yo ya soy viejo, ¿cómo voy a entrar? Y empieza Jesús a decir, entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Saben, hermanos, por qué se tiene que tocar estos temas? Para que nosotros podamos entender. Muchos, mira, amados, avanzan en una vida guerreando. Y yo veo, hijo, ¿por qué guerrean tanto en sus fuerzas? ¿Por qué guerrean en sus pensamientos, en su mente? ¿Y por qué cuando abren la Biblia no la entienden? Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, primero, ¿quién era Nicodemo? Era un hombre de ley. Era un fariseo. A veces se tiende a entender que el fariseo era un hombre malo y por él. No, ellos eran unos hombres muy especiales, muy queridos. Era un hombre que guardaba la ley y cuidaba en que las leyes se cumplieran. No solo alrededor, sino él mismo. Era un hombre correcto. Pero él sentía que necesitaba algo más, que no solo lo que él había estudiado en toda su vida, en lo que las leyes que él sabía, que las entendía claramente, que las expresaba, las miraba y decía, cuidado, eso no es correcto, porque la ley dice esto. Yo me imagino la forma en que él hablaba. Pero Nicodemo necesitaba algo más. Pero mire, no solamente era él, sino era un principal entre los judíos. Primero, reconocía el poder de Jesús porque decía, mira, yo sé que tú eres excepcional, llamémoslo así. Le dijo, ¿por qué? Vienes de Dios. Paramos el versículo de capítulo 3, versículo 2. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Tremendo. No le reconocía todavía como el Hijo de Dios. ¡Oh! No sé, entonces podrían cortarle la cabeza. Pero no, él decía, vienes de Dios como maestro, no como hijo de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tremendo. Ahora Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Entra los sentidos naturales. ¿Qué entra? Los sentidos naturales a una dimensión espiritual. Tremendo. Entran mis ojitos. Yo veo el reino de Dios en sus vidas, hermanos, porque están aquí. Aunque no está lleno el lugar, pero yo veo el reino de Dios aquí en este lugar y las personas que nos están viendo y escuchando. Ahora, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, él le dice, pero ¿cómo? Si soy viejo, ¿acaso puedo entrar? Y bueno, y se quiere. El Señor le dice, ¿qué es el nuevo nacimiento? Vayamos a descifrar, a entender un poquito. El nuevo nacimiento es un acto creativo, escuche, donde Dios toma tu fe, y la une al poder del Espíritu Santo. Viene el poder del Espíritu Santo y se produce un milagro de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu. Sume usted, fe, Espíritu Santo, nuevo nacimiento. La fe entonces es la certeza, lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que me hace entender, actuar
y ver que, Señor, hay algo poderoso que viene, hay algo poderoso que tú quieres, Señor, para mi vida. Mañana, esta noche, en un momento se obrará algo maravilloso y empieza a actuar mi fe. Eso es fe. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el que quiere ser nuestro Paracletos. Recuerda el que está ahí, el que nos consuela, el que nos enseña. Entonces, la fe tuya, el Espíritu Santo, se produce un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Ahora, lo que es nacido del Espíritu es. Juan 13. Solamente el hombre espiritual tiene la capacidad para ver el reino de Dios. Sus ojos espirituales son abiertos y puede percibir todas las cosas que están ocultas para un hombre natural. Puede entender muchas cosas. Por eso, hermano, no hay como la libertad del nuevo nacimiento. Porque empieza a venir nuevas cosas para mi vida. Ya el problema no me pesa, ya no me estreso, ya no me canso, porque yo todo eso lo someto a la autoridad y lo someto a lo que Dios quiere para mi vida entender con esa dificultad. ¿Vamos entendiendo, hermano? Ahora, cuando esos ojos espirituales se abren, puedo ver cosas ocultas que un hombre natural no puede percibir. Pablo decía, cosas que ojo no vio ni oído yo, han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Podemos decir entonces que la vida cristiana es entrar en dimensiones de experiencias vivas y emocionantes. Por eso yo no, hermano querido, yo no puedo entender por qué hay gente que se carga, creyentes que se cargan y no los ve así, como estás ahí llevándola. ¿Pero qué llevas? El viejo hombre, con sus luchas y sus tribulaciones, porque un nuevo nacimiento, hermanos, son experiencias cada día vivas, emocionantes, retadoras. Cambia nuestras palabras, hermanos, cambia nuestra identidad, posición, pertenencia, propósito. ¿Recuerdan? El IP3. Ya estamos en el IP3, conocemos mi identidad, posición. Puedo determinar mi destino, puedo tomar decisiones. Vienen palabras como estas: transferencia, transformación, traspasar, transmitir, impartir, investir, heredad, dominio, libertad, gobierno, gloria, victoria, conquista, dimensionar, declarar, visión, misión, bendición, pasión, autoridad, poder, empoderar. Un nuevo término que yo antes no lo escuchaba en lo secular. Ahora en lo secular sí que se escucha la palabra empoderamiento. ¿Y de dónde viene, hermanos? De nuestro dialecto del reino. El carácter, hermano, el delegar. Hay palabras como remontar, sobre lo sobrenatural, engrandecer, ejecutar. Las palabras que vienen en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, luz, libertad. Palabras que uno tal vez no escuchaba, pero cuando uno empieza a escuchar esos términos, hermanos, dice, wow, ¿cuál entonces es mi misión en la tierra? Primero, que se produzca un nuevo nacimiento. Luego, la misión en la tierra lo dice Romanos 9:17. Si tú no sabes cuál es la misión, ahí está. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El evangelio del reino de Dios. Esa es nuestra misión, hermanos. Ahora, para entender y poder movernos en este poder sobrenatural, necesitamos revelación. Y el pastor nos ha hablado de ese término. Y me gusta mucho, hay una palabra que él dio hace unos domingos atrás sobre la revelación. Y yo sin revelación, cero. Necesito revelación para muchas cosas y entendimiento del reino de Dios. ¿Qué revelación? Mira, hermanos, iglesias en un mover precioso, como hablaba de este pastor, que entendieron tanto él como su iglesia. Hoy una iglesia de 20,000 personas, el pastor que hablaba de ahí. 20,000 personas. Un ministerio profético, hermoso y grande.
Pero recuerden de dónde salió, de una iglesia. Zuli le dijo, mijito, váyase, por allá usted no sirve. Pero entendió que no era el hombre el que lo llamaba, sino Dios. Entendió el reino. Ahora, hermanos queridos, nacer de nuevo implica adquirir un cuerpo espiritual, una mente espiritual que viene a ser la mente de Cristo. Mire, hermano, todas las investigaciones de la problemática del hombre, tanto social, física, emocional y moral, giran alrededor de su espíritu. Esto quiere decir que debe haber un cambio interno antes que externo. ¿Me va a entender, hermano? En el libro de Ezequiel nos da el versículo que aclara esto. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Y pondré un espíritu nuevo. ¿Para qué necesitamos nacer de nuevo? Concluimos con esto. Primero, los puntos que el Señor enfatizó. Para que se abran los ojos espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué se abren los ojos espirituales? Porque el pecado ciega los ojos. Y por eso, cuando se abren los ojos espirituales, podemos aceptar a Jesús. Y Jesús, cuando entra el Espíritu de Dios a nuestra vida, ese sello, se abren esos ojos espirituales. Entonces, por eso una persona cuando se convierte dice, ay, no, pero es que yo ahora, no sé, escucho, veo, quiero, anhelo, todas las cosas cambian. Bueno, otro es para la que se convierten de las tinieblas a la luz. Esa conversión es un volverse o dar un espaldarazo a algo, es volver otra vez. Aquí podemos hablar del arrepentimiento. El pecado conduce por oscuridad, sendas de oscuridad, pero cuando nos convertimos, damos la espalda, dirigimos nuestros pasos por el camino nuevo, el camino de la luz. Conversión del gobierno de las tinieblas o el gobierno de Satanás al gobierno de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos esclaviza. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? O los hebreos, perdón. ¿Cómo estaban los hebreos? Que el pastor nos explicaba. ¿Estaban qué? Esclavos. Ahora, cuando pasamos y estaban en el dominio de allá de Egipto, muchos hoy en día están en un Egipto o en el dominio de Satanás. Mas al pasarnos y convertirnos a Cristo, quedamos bajo el gobierno de Dios. Y empezamos a sentir que mentir es pecado. Empezamos a sentir la necesidad de buscar a Dios, de ayunar, de orar, de decir, uy, no, yo tengo que dejar ese vicio que tengo. No solo de vicios que conocemos, sino de bebidas o comidas o malas horas, vicios malos que me causan dificultad. Ahora, por la fe en Jesús se recibe el perdón de pecados. Fe es creer que nuestros pecados merecían un castigo, claro. Mas Jesús en su cuerpo cargó todos nuestros pecados, iniquidades. Cuando nosotros recibimos a Jesús, esa sangre de Jesús nos limpia. Pero más aún, su sangre nos limpia, pero esa sangre se une a nuestro cuerpo mortal y entra a nuestro espíritu, hermanos, el ADN de Jesús. Recibimos herencia, cuarto, entre los santificados. Dice en Romanos 8:12, Él no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas estas cosas? Dios entregó su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Ahora, Él quiere todo lo mejor para nosotros. Dios anhela lo mejor, hermanos. Solo que el hombre es el que no quiere, el que no quiero nada con Dios, él se revela. Bueno, entonces podemos ir ya llegar a una conclusión, hermanos, que para ver el reino de Dios, entonces, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo. Para ver el reino. Para entrar en el reino de Dios, Juan 3:5, lo leímos. Dice, Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no
puede entrar en el reino de Dios. Amén. Agua es esto, hermano. Esto es lo que nos limpia. El agua aquí se refería de una limpieza, hermanos. ¿Qué nos limpia? La palabra. El que no nace en esta palabra, el que no la anhela, el que no la medita, el que no la come, el que no la entiende, hermanos. Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí se habla de una revelación. ¿Por qué medio recibimos revelación? Por esta palabra. Esto nos trae revelación. Esto nos trae revelación, hermano. Podemos entender entonces, entrar allá. Ahora, para entender a Dios, entonces, lo que leíamos en 2 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Le son locura. Y no las puede entender. Porque las deben de ser discernidas como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nada. Y cuarto, ser guiados por Dios, Romanos 8:14, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento produce también cambios externos. El nuevo nacimiento entra primero el Espíritu y luego se produce aún a nuestra vida física. Amén. El Evangelio, las buenas noticias, traen vida a los huesos, trae vida al espíritu y reconforta el alma. ¿Cuáles son los resultados de un nuevo nacimiento? Estar juntamente crucificado con Cristo. Dice, morir al yo. Danos tu santa y sagrada voluntad. Ya haces la voluntad del Señor. Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no viven mis pensamientos, mis preguntas, mis inquietos. Ya no. Porque yo tengo la mente de Cristo. Ya estoy unido a la mente de Cristo. Ya digo, Señor, ¿por qué? Y el Señor ve a la palabra y empieza, no lo sabía que tú me lo decías en la escritura. Gracias. Revelación. Revelación es correr el velo. Dar un entendimiento. Quitar esa mentalidad que por no creer viene. Esa mentalidad que nos da oscuridad y nos da tinieblas y pesadez. Entonces se produce, hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No sentir ninguna clase de condenación, porque vivimos ahora bajo el Espíritu Santo. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos clases de personajes aquí. Los que quieren sufrir por su carnucha, porque les gusta andar en la carne. Pero si andan conforme al Espíritu van a estar fortalecidos. Ahora ya se sienten otro aspecto del nuevo nacimiento, nos sentimos libres del pecado, de la muerte, porque ahora hay una nueva ley en el corazón, que es la ley del Espíritu y de la vida en Cristo. Esto sí que me gusta, porque la ley del Espíritu, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Tan bello esto, hermano. Es dejar atrás el viejo hombre, experimentar cosas nuevas. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así estaba el pueblo. Ellos en Israel, los hebreos en el desierto. Ay, si en Egipto teníamos ajos. ¿Ajos y qué? Y puerros. ¿Y qué más decía? ¿Y qué? Y teníamos una cantidad de cosas y nos has traído al desierto a morir. Y les envía Dios la carne más deliciosa que hay sobre el planeta, codornices. Hasta que se sacia. ¿Cuánto vale un platico de codorniz hoy en día? Carito. Y Dios les envía la mejor carne. Pero, hermano, ya no hay por qué vivir en el pasado. Es que yo era, no, las cosas viejas que pasaron.
echeras para afuera. Ahora, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es buscar resultados del nuevo nacimiento, hermanos. Usted puede chulear, sí, yo estoy así. Yo tengo aquí chulito, yo estoy así. En estos 7 aspectos. Y sí, yo ya estoy crucificado, yo no siento condenación, estoy libre del pecado, dejo atrás lo viejo, prosigo la meta. Otro es esto, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra de Dios. Colocando mi mirada, ¿dónde? Arriba, no en el líder, la líder, no en la tierrita. Colosenses 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, puede ser que mi nevera esté vacía, mi alacena esté vacía. Señor, gracias, tú me vas a traer hoy pollo y manjar. Y tocan a la puerta. O hay una llamada, vaya, mire, le envió un giro, vaya, tal. Oh, es poner las cosas en el de arriba. Y por último es ser consciente que este hombre exterior se gasta, se va gastando. Más el interior se renueva día a día. 2 Corintios 4:16. Por cuanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Mi hombre interior, mi vida interior, ¡wow! Me levanto, gloria a Dios. ¡Ay! Se me torció la pierna. ¡Ay! Bueno, la enderé. ¡Ay! Me dio un calambre, gloria a Dios. Pero me renuevo, hermanos, día a día. Mi confianza en Dios está día a día puesta. Mi mirada está en Él. Esos son los resultados de un nuevo nacimiento. Entonces usted esta noche medita, sí, he nacido de nuevo. ¡Oh! No he nacido de nuevo. Me perdí. No, Señor, ayúdame. Necesitamos, hermanos, entender que en nuestra vida se debe producir el nuevo nacimiento. Vuelvo y digo, hermanos, no es justo. Yo a veces digo, no es justo que muchas personas carguen, se sientan, ay, estoy tan cansada, es que tengo tanta dificultad, es que la economía, hermano. Mire, yo no hablo de economía, porque mi sustento está en Dios, mi economía está en Dios, soy parte del reino, de donde se produce la vida, de donde se producen todas las cosas sobrenaturales. Yo no pienso en que, ay, Señor, mañana tengo que pagar la universidad, mi hijo. Pero, Señor, tú mañana, el último día de plazo, la pagaré. Y el Señor obra un milagro. Es tanto que podríamos decir, hermanos, de los milagros sobrenaturales de Dios. No piense en la plata, en esto. Ponga eso en el trono de Dios. Amén. Entre en el reino, en el evangelio del reino de Dios. Proclámelo, hermanos, a su vecino, a las personas. Si hay un enfermo, vaya y ore por ese enfermo y Dios obrará. Hermanos, hay que traer ese evangelio del reino de los cielos a la tierra. Hay que establecerlos en nuestro hogar. En la palabra nos muestra, hermanos, como un Zaqueo, igual un hombre chiquito, un cobrador de impuestos, todos lo odiaban, cobraban, era injusto. Y él se subió a un árbol y veía a Jesús en la respuesta. Ven a mi casa, ven a mi casa. Él sabía que podría haber un cambio. ¿Cuántos hermanos invitamos a Jesús? Y más cuando Jesús le ve también. Le produce un IP3 también hasta aquí. No lo vamos a hablar hoy. Pero produce un IP3, una identidad, posesión, pertenencia y propósito en la vida. Eso es el evangelio del reino de los cielos. Cierra sus ojos, hermanos. Le invito a que esté de pie aquí los hermanos que nos acompañan. Y allá en el lugar donde estás, a través del video, a través de la emisora Nuevo Amanecer, yo te invito a que tú medites en tu corazón.
y que le digas al Señor, Señor, yo quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero dejar mis cosas viejas, lo que me hace mi vida difícil. Señor, ayúdame a entender, yo quiero ver, yo quiero entrar, yo quiero probar, yo quiero que esa manifestación de poder sea en mi vida, Señor. Es el propósito que tú traes, Señor. Tú dices, para eso te he llamado hoy. Para eso mismo yo te he levantado, yo te he atraído, para que mostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es un propósito enorme, es un privilegio, Señor, nosotros aquí como tus hijos en este lugar. Y como los que están allá, Señor, escuchando, Señor, y viendo a través de estos medios, necesitamos entender que somos un pueblo con privilegios enormes, grandes. Somos un pueblo, Señor, que, Padre, podemos decir, somos inmortales porque ni siquiera la muerte se atreve a mirarnos. Padre, gracias, porque es tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros vecinos, Señor, a establecer el evangelio del reino de Dios en cada hogar, Señor, en cada hogar, en cada barrio, Señor, en cada ciudad, en cada país, cada continente y en el mundo entero, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos sentir y verlo, Señor, y experimentarlo, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú traes esas nuevas noticias, Señor, a nuestro corazón. Padre, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Y hoy declaramos, Señor, vida de reino, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestras finanzas, Señor, sobre todo lo que nos rodea, en el nombre, Dios, de Jesús. Atráenos a ti, Señor. Y que ese evangelio, ese reino, Señor, sea establecido en los corazones y en los hogares. Aleluya.